El suicidio, homicidio, feminicidio, autolesiones, ansiedad y depresión podrían ser parte de la escalada de violencia intrafamiliar no denunciada, en la que las víctimas derivado de las relaciones de poder suelen ser niños, adultos mayores y mujeres, de la cual no escapan los hombres, evidenciado con estadísticas gubernamentales. Afirma Faustino, ahí tenemos una violencia intrafamiliar. En menos de un minuto, claramente Héctor López Beltrán, de 32 años, causó grandes lesiones físicas a su hijo de tan solo 11 años, al golpearlo consecutivamente con un cincho lleno de ira frente a sus otros dos hijos y esposa, que rápidamente intervinieron ante la reacción desenfrenada que podría terminar en algo mucho más grave. Acusado de violencia intrafamiliar, fue detenido el 19 de diciembre del 2024 en San Juan Opico La Libertad. Y más adelante saldría nuevamente evidencia de agresiones al resto de la familia. La violencia intrafamiliar es todo aquel daño o sufrimiento, que ya sea de forma directa o indirecta, que se cause a una persona que pertenece a una familia, es decir, dentro del núcleo familiar. Bueno, la violencia intrafamiliar también es conocida como violencia doméstica y generalmente se puede entender como una acción social, fundamentalmente, que tiene como propósito el uso de la fuerza, ya sea una fuerza física, psicológica e incluso simbólica, para dominar, para controlar. El agresor no siempre suele ser un hombre. Hay mujeres que sobrepasan el límite de violencia intrafamiliar y lo han elevado al delito de homicidio. Sobre los hechos ocurridos el día 19 de noviembre del año 2023 en la colonia San Rafael del distrito de Santa Tecla, departamento de la Libertad Sur. Flor Arely Molina, de 27 años, asesinó en 2019 a su hijo de tan solo 2 años de edad, después de golpearlo consecutivamente bajo los efectos del alcohol. A través de politraumatismo de tipo contuso, es decir, golpes en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía cuenta para el desfile de esta vista pública prueba documental, testimonial y pericial en abundancia, la cual un esfuerzo en conjunto investigativo, pues se realizaron las diferentes diligencias para poder establecer la existencia del delito y la participación de la imputada en dicho delito. Y aunque no hay imágenes ni casos expuestos públicamente, los hombres, aunque en menor grado, también suelen ser víctimas. En 2022, la Corte Suprema de Justicia registró 2.316 denuncias de hombres por violencia intrafamiliar en los juzgados de paz y de familia. La mayoría de estas denuncias se concentraron en los departamentos de San Salvador, 575 casos, La Libertad, 312 y San Miguel, 252. Pero también encontramos violencia intrafamiliar, por ejemplo, de hijas e hijos hacia madres y padres, especialmente cuando se trata de madres y padres adultos mayores o con un nivel de dependencia mucho mayor, no solo dependencia económica, sino quizás también dependencia física, cuando son personas ya muy adultas, personas que requieren un cuidado más especial. Digamos, dentro de la familia, del hombre hacia la mujer, del hombre hacia los niños o niñas, puede ser también de la mujer hacia las niñas, o sea, hacia sus hijos o hijas, y en muchos casos, o digamos, en algunos casos, más bien, en eso quiero poner énfasis, se puede dar también de mujeres hacia hombres, ¿no? Y recordemos que en la violencia intrafamiliar también se puede dar la violencia entre hermanos o hermanas, ¿verdad? Es decir, lo que tendríamos que ver es todas las personas que viven dentro del hogar. Para identificarlo, si ya existe, o evitar caer en ese círculo vicioso, es importante conocer el concepto y las implicaciones según la ley. La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de agresión física, psicológica, sexual, económica o patrimonial que ocurre dentro del núcleo familiar o entre personas que conviven en un mismo hogar y que tiene como resultado el daño o sufrimiento para alguna de las partes. La prueba base es el análisis que realice un psicólogo del Instituto de Medicina Legal o también del CAPS, ¿verdad?, que están adscritos a los juzgados. Y estos puedan, o también existen juzgados que poseen también sus propios profesionales ya adscritos en el tribunal o en el juzgado,
que le pueden determinar si esta persona ha sufrido violencia psicológica. Ese informe o esa pericia es la principal para determinar lo que es la violencia psicológica. En cuanto a la violencia física, esta también se logra determinar a través de un peritaje médico legal también, que determine si existen lesiones en la persona, ¿verdad? Y pues si estas no trascienden a los 5 días de incapacidad, ¿verdad? Que ya puede convertirse en un delito, pues puede también conocerse como violencia intrafamiliar. La ley contra la violencia intrafamiliar se aplica preventivamente y sanciona los hechos de violencia intrafamiliar sin perjuicio de la responsabilidad penal. Es decir, que además de otras sanciones como multas o medidas de protección, la persona puede ser juzgada y castigada por la vía penal si su acción es un delito. Esta ley es de 1995 y regula todo el procedimiento a seguir en casos de violencia intrafamiliar. No existe una penalidad concretamente, porque para poder recaer en el delito de violencia intrafamiliar tenemos que acotar primeramente lo que es diligencias de violencia intrafamiliar, que estas pueden ser conocidas por el juzgado de paz o por el juzgado de familia. Estos casos a menudo no se denuncian y estallan cuando la expresión de violencia sobrepasa los límites o un tercero expone el caso. ¿Te queda o no te queda? Entonces pues. Le mido el pedacito, no se queda. Estas imágenes se viralizaron en redes sociales, donde Jander Corpeño insulta y maltrata al hijo de su esposa en un centro comercial de Soyapango. ¿Usted no lo va a dañar? ¿No lo va a dañar? Se está hablando de la violencia psicológica, y la violencia psicológica tiene un abanico de posibilidades en sus manifestaciones externas que pueden ir desde los gritos hasta el silencio. Para poder hablar de estos extremos que siguen siendo violencia psicológica, la manipulación, el chantaje, el control, son elementos que están presentes en la violencia psicológica. En algunos casos, las víctimas no denuncian por temor a represalias, dependencia emocional o económica, y en algunos casos para supuestamente no destruir la familia cuando hay hijos de por medio. Esa práctica de dominio, fundamentalmente el dominio masculino, se va trasladando en los procesos, llamemos, de socialización, en los procesos educativos que se llevan a cabo desde la familia hasta el sistema educativo, el sistema comunitario y la sociedad en general, es decir, el sistema social en general. Entonces, en la medida que eso se va transmitiendo de generación en generación, porque se ha creado una estructura o una cultura de ese tipo, se tiende a ver como algo natural. En otros casos, pese a la normalización de la violencia, sobre todo cuando prima la cultura machista patriarcal, donde las víctimas temen ser juzgadas o ridiculizadas. Un sociólogo, creo que es noruego, que habla del triángulo de la violencia, y en ese triángulo de la violencia él plantea que hay 3 tipos de expresiones de la violencia. Una que es una violencia directa, luego hay una violencia cultural y una violencia estructural. Fundamentalmente, cuando hablamos de qué es lo que normaliza o que hace que esa violencia se vea como algo normal, tiene que ver precisamente con los 2 tipos que él menciona, lo estructural y lo cultural. Este hombre, a quien llamaremos Carlos, vivió bajo violencia intrafamiliar continuada por más de 20 años. Contrajo matrimonio en 2 ocasiones con la misma mujer. Normalizó sus anécdotas entre risas con sus grupos de amigos, ocultó el caso ante sus padres y aprendió incluso a esconder los golpes. Bueno, la verdad, sucedió una vez que se salieron las cosas de control. Ella se molestó mucho, me sacó un cuchillo. Me amenazó, me dijo: de esta noche no pasas, te vas a morir, cuando estés dormido te voy a matar. Y la verdad que sí, fue un momento bien complicado. Traté de evitar dormir ese día para evitar cualquier inconveniente. Identificar este tipo de violencia en adultos no suele ser el problema, sino más bien cómo salir de ellas. El detalle está de que uno como hombre sale perdiendo, porque la denuncia de un hombre no es igual a la denuncia de una mujer. Porque principalmente la mayoría de hombres tendemos a callar porque evitamos que esto se haga público,
por lo mismo, porque por ser hombre uno tiene que ver cómo afronta la situación. Porque a veces todo lo queremos manejar a través del regaño, a través del insulto, a través de la ofensa, y esto lo único que hace es profundizar más la problemática que se puede estar viviendo y aislar más a la víctima, eventualmente, ¿verdad? A una eventual víctima de situaciones de violencia que puede estar viviendo. Solo en la medida que logramos impactar en el cambio o impactar en la vida de las mujeres y se genere un cambio importante en su percepción de mujeres, en su empoderamiento, podemos prevenir feminicidios y así podemos prevenir también daños mucho más graves a las mujeres, así como a la niñez y la adolescencia. En el caso de los niños, es importante observar su comportamiento. Si hay señales como el miedo, la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, la agresividad, el aislamiento social o regresiones que podrían ser una señal de alerta según los expertos. Lo primero que vamos a ver es que ellos tienen bajo rendimiento escolar, es decir, tienen sus bajas calificaciones, tienen conductas regresivas como tienden a mojar la cama, también presentan moretones en su cuerpo y también presentan algún miedo dentro de sus padres, es decir, vea que les tienen mucho miedo. En 2024, la Procuraduría General de la República contabiliza 3.759 expedientes de apertura de violencia intrafamiliar contra mujeres. En el caso de hombres, 120. En este último caso, sugiere un incremento del 55%. Han incrementado por lo menos los servicios que se brindan desde la Procuraduría General de la República, tanto en el área legal, psicológica o social, han tenido un 155% de aumento desde el año 2022 al 2024. Es decir, en el año 2022 manejábamos un promedio de 20.000 servicios al año y para el año 2024 cerramos con más de 60.000 servicios. Y cerca de 400 millones de niños y niñas pequeñas en todo el mundo sufren habitualmente algún tipo de disciplina violenta en sus hogares, según UNICEF. A las madres ejerciendo violencia contra hijas e hijos. Y en este caso también encontramos diferentes manifestaciones de violencia intrafamiliar de madres hacia hijas e hijos. Unas de ellas están referidas, por ejemplo, en la relación hacia las adolescentes, que puede haber allí una marcada distancia en la comunicación, y esa es una forma de violencia, no solamente el chancletazo del que podemos estar hablando, del que comúnmente se hace hasta broma. La verdad es que deberían de implementar materias en las cuales el niño vaya detectando poco a poco cuáles son los signos de violencia y cuáles cosas realmente no son normales dentro de la familia. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. ¿Sabías que el 75% de las personas juzgan la credibilidad de un negocio por su presencia digital? El marketing digital es esencial en nuestros días. Estudia el diplomado en marketing digital en Escuela RSM. Aprenderás desde la creación de campañas publicitarias, storytelling y presentación de estrategias digitales. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en Escuela RSM, el primer medio escuela. Y encontramos entonces los silencios impuestos como
un elemento bloqueador para la denuncia. Es un problema relevante en la sociedad actual, porque tiene un impacto profundo, silencioso y duradero en las personas, en las familias y la comunidad en general. Genera traumas psicológicos, depresión, ansiedad, trastornos de sueño y estrés postraumático. En su desarrollo emocional genera mucha inseguridad, mucha baja autoestima, problemas en el rendimiento escolar, bajas calificaciones. Y tienen también culpa y muchos arranques de ira. También podemos encontrar otro tipo de manifestaciones que también pueden alertarnos. Y esto tiene que ver con el tema del suicidio, estos pensamientos suicidas que pueden estar, una persona que comience a manifestar situaciones de depresión. Hay que tomarle muy en cuenta esto, pero también podemos encontrar situaciones que no son de depresión. Puede dejar marcas imborrables como discapacidad y muerte. Cuando la violencia intrafamiliar trasciende, se puede convertir en feminicidio, homicidio, inducción al suicidio y otros delitos que pueden superar los 8 años de prisión para el victimario de ser encontrado culpable. En el caso de la violencia sexual contra personas menores de 18 años, el ámbito familiar es el principal ámbito que encontramos de agresión sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Y eso es un claro reflejo de relaciones de poder, de descomposición de valores, pero por supuesto también de una fragilización y fragmentación del ámbito familiar y del ámbito comunitario, por supuesto también, pero en este caso también implica una responsabilidad muy grande desde el Estado. Detrás de un agresor hay un perfil psicológico bien marcado. Suelen padecer de depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, falta de habilidades para manejar los conflictos, impulsividad o ira descontrolada. Además de experiencias de abuso o violencia en la infancia que se repiten en la adultez. Celos excesivos, mucho control, decir mal humor, ya quiere saber todo, quiere estar en todo la persona. Sí, realmente sí puede cambiar a una persona cuando realmente sabe que el problema está en ella misma y necesita buscar ayuda de un profesional. Claro que con el acompañamiento psicológico la persona sí puede cambiar, solo que va a tardar un poco. Cuando estamos hablando de los diferentes problemas económicos, laborales, un mal día, el problema del alcohol, el alcoholismo, no son causa de la violencia, sino que son elementos que la potencian, elementos que pueden aumentar, pero las causas son culturales y son de aprendizaje. Y son de prácticas cotidianas. Muchas personas aprenden a relacionarse con violencia porque crecieron en ambientes violentos o lo ven como algo normal. Recuerde que la sociedad es una sociedad en la cual se gestan acciones de poder permanentemente. Entonces, y los agentes, es decir, en este caso los individuos, los seres humanos, buscan cómo cumplir ese objetivo utilizando diferentes mecanismos. Y uno de esos mecanismos es el ejercicio de la violencia, ya sea física, psicológica o simbólica. ¿Cómo fue el ambiente o cómo fue la niñez de la persona? Y si nosotros encontramos que fue un ambiente hostil, fue un ambiente en la cual fueron muchas agresiones, tanto verbales como físicas, eso también pues venimos a una conducta que se le llama fijación dentro de la psicología, es decir, que repite el patrón. En contextos donde hay machismo o relaciones de poder desiguales, uno de los miembros, frecuentemente el hombre, controla, domina y somete al otro. La creencia de que la mujer o los hijos son propiedad del hombre favorece este tipo de violencia. Pues la educación responde a ese predominio masculino en todos los ámbitos, ¿verdad? Porque si hablamos de la educación, tendríamos que hablar de varios ámbitos. La educación dentro de la familia, dentro de la colonia, si le queremos llamar así, o la comunidad, dentro del sistema educativo, hasta llegar a los niveles superiores. Entonces habría que preguntarnos cómo se va trasladando en ese sistema educativo ese predominio masculino y cómo se expresa en diferentes ámbitos. Salir de las diferentes formas continuadas de violencia no es fácil. Requiere de un acompañamiento psicológico que empodera a las víctimas para poder romper el ciclo. Primero, se les hace ver todos los castigos que puedan tener por la ley,
La segunda, pues también abocamos a terapias grupales o a instituciones que lo puedan pues apoyar. Y en este caso, si se necesita derivar al psiquiatra, pues también se hace la derivación pues al psiquiatra. Hay cometimiento de delitos, hay hechos que no pueden quedar en la impunidad. Y la impunidad no solamente tiene que ver con el hecho de procesar al agresor, al victimario, sino que además también que reconocer que todos estos procesos no sean revictimizantes para las víctimas, que haya una garantía de no repetición, que esto es fundamental, que estemos hablando de la restitución de derechos, de la reparación del daño. Aquí va la parte más importante. ¿Qué hacer en caso de ser víctima de violencia intrafamiliar? Es muy importante que cuando se identifiquen las denuncias por violencia se pueda hacer el análisis de las relaciones desiguales de poder que existen, desde cuándo ocurren estos hechos y todo lo que está alrededor del daño que se le puede generar a la persona que está siendo víctima de violencia. La ley delega responsabilidades claras a las instituciones. Usted puede acudir a la Procuraduría General de la República, a la Policía Nacional Civil, al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer y a la Fiscalía General de la República, que deben de brindarle acompañamiento, seguimiento y garantías de no repetición. La Procuraduría General de la República también es la única institución que tiene el mandato de representación legal a las personas en procesos de violencia intrafamiliar. Nosotras contamos con unidades de atención especializada para las mujeres y también con unidades de familia en donde brindamos atención legal y también atención psicológica y social para las mujeres que enfrentan violencia intrafamiliar. Entonces tratamos a través de un proceso integral de garantizar el acompañamiento. La denuncia podrá hacerse de manera escrita o verbal, en forma personal o a través de un apoderado o apoderada. En la misma se podrá solicitar las medidas cautelares, preventivas o de protección que se estimen pertinentes. Esto mientras un juzgado de paz o de familia emite sentencia. De igual manera, la Procuraduría General y la Fiscalía General de la República están en la obligación de aportar pruebas si se inicia el procedimiento judicial. Las encontramos en el artículo 7 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Estas establecen una orden judicial de alejamiento para la persona y así que ésta ya pueda dejar de hostigar, amenazar, instigar o acosar, ya sea directamente en el trabajo de la víctima o en el hogar de la víctima o en cualquier lugar que se encuentre la víctima. Si estas medidas de protección son incumplidas, pues esto ya acarrea un procedimiento penal. En el sentido que establece garantías procesales específicas para las víctimas, en este caso las mujeres, como lo es el acompañamiento en las audiencias. Los procesos de violencia intrafamiliar pueden realizarse sin representación legal. Pero, de acuerdo a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, una de las garantías procesales de las mujeres es el acompañamiento. Es decir, que la mujer se puede hacer acompañar de quien ella quiera. Esto puede ser un soporte psicológico, esto puede ser también un soporte social, un familiar que le haga sentir ella segura, un poco más cómoda, o puede ser alguien de una institución o incluso una organización que pueda acompañarla en todo el proceso. Esa es una garantía muy importante. Actualmente el Estado, y conforme a la ley, ofrece un acompañamiento psicológico e integral para las víctimas. Otra de las garantías también que existen son resguardos de emergencia. Estos resguardos de emergencia responden también a la necesidad de las mujeres de poder trasladarse a otro lugar donde no estén enfrentando riesgos inminentes. Esto se da en muchos casos de desplazamiento por violencia. Muchas mujeres salen de sus casas con sus hijos e hijas sin nada, buscando un lugar donde irse porque han tenido amenazas graves también a la vida. Entonces, digamos que tenemos esas garantías y claro está el acompañamiento de las instituciones como la Procuraduría General de la República. Hay líneas telefónicas a su disposición en caso de emergencia. 911 de la Policía Nacional Civil, 2231-9595 de la Procuraduría General de la República, 126 de ISDEMO, 2529-1426 de Unimujer de la Policía Nacional Civil. Las mujeres pueden llamar ahí y decirnos lo que les está pasando. Estos casos son derivados automáticamente a las unidades institucionales de atención especializada para las mujeres y desde estas unidades nos comunicamos con las mujeres, vemos qué es lo que está pasando, identificamos si es un hecho de violencia intrafamiliar o si ya se está en presencia de un delito y tiene que ser tramitado en otra instancia. Si las mujeres visitan de forma directa a la Procuraduría General de la República, al momento de presentarse aquí se les toma la denuncia, se les hace la solicitud de medidas de protección y se les brinda acompañamiento o representación legal dependiendo de la necesidad de cada una de las usuarias y de los procedimientos que se vayan a iniciar.
Para presentar una denuncia, pues la prueba principal es el dicho de la víctima, ¿verdad? Este se corrobora también con las pruebas psicológicas que se le realicen o pruebas físicas, ¿verdad? Para lograr determinar si ésta presenta algún tipo de lesión. Pero esta prueba, prácticamente la psicológica, es la principal para lograr determinar si existe una afectación en la psiquis de la persona y así poder comprobar que sí, efectivamente, ha existido violencia psicológica como la que ha denunciado. También puede acercarse a las diferentes sedes de la Policía y Fiscalía General de la República. En caso que usted lo desee, buscar un acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil como CEMujer, Ormusa, Las Dignas, Las Mélidas, entre otras, que ya tienen protocolos de atención establecidos tanto legal como psicológico. Ya van más de 20 años. Desde que éramos novios, noté ciertas situaciones que no me parecían. Pensé que iban a cambiar con el tiempo. Pensé que las cosas yo podía mejorar con mi actitud y todo lo demás, pero veo que es una cuestión más patológica que viene de familia, ya es hereditario. Al analizar la familia de ella, tienen carácter fuerte, vienen de patrones parecidos, entonces me di cuenta que eso no va a cambiar. Entonces por esa razón tomé la decisión de alejarme y comenzar a buscar ya distanciamiento y ver la manera de finalizar esta situación, porque vi que las cosas no van a cambiar. La violencia intrafamiliar no tiene una sola causa, sino que es el resultado de la combinación de muchos factores. Por eso su prevención y atención debe ser integral desde la educación, la salud, la justicia y el trabajo social.